puntuals, perquè també ens agradaria intentar ser puntuals en l'acabament de l'acte, entre altres coses, perquè tenim un temps limitat que es pot estar. Bueno, molt bon dia a tothom i molt agraït perquè haguéssiu vingut, perquè sé que us ha representat un esforç que nosaltres el reconeixem. Para nosotros es como un lujo poder tener entre nosotros a la Beatriz González, entre otras muchas cosas, porque aparte de que es una experta en directiva 9930, quizá la madre del cordero, aparte de eso, tiene un conocimiento absoluto de en qué situación nos encontramos ahora en todo el tema de las cuestiones prejudiciales. Sabe perfectamente también el resultado y seguramente nos hará mucho, un pequeño análisis de lo que ha dicho hasta ahora la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que no le podemos pedir es que nos vaticine, que va a decir el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque consecuentemente no lo va a hacer. Ojalá lo pudiera hacer ella. Ojalá. Agradecerle mucho el esfuerzo de haber venido hasta aquí desde Madrid para poder estar con todos nosotros, para que nos pueda dar toda esta información que en definitiva es las armas con las que nosotros contamos para poder defender nuestros intereses como trabajadores públicos, eventuales, interinos y temporales. No voy a estar ni un minuto más porque considero que el protagonismo lo tiene que tener ella y porque considero que la sabiduría es la que tiene ella, no la que tengo yo. Por tanto, Beatriz, de nuevo agradecerte mucho tu asistencia aquí y adelante. Muchas gracias, Tadeo, de verdad que estoy encantada de estar aquí con vosotros y muchas gracias por la invitación que me habéis hecho. Lamento que hayamos empezado porque la verdad es que la culpa ha sido mía. He llegado un poquito antes porque había compañeros que me querían hacer preguntas y yo me he lanzado a hacer la conferencia. Solo primero la conferencia y luego las preguntas, porque muchas de las preguntas seguro que las digo en la conferencia. Entonces, parte habéis estado ya en la mitad de la conferencia y parte os habéis incorporado ahora, con lo cual tampoco voy a ir un poquito rápido al principio de la conferencia para que las personas que han estado desde el minuto cero no vuelvan a escuchar toda la repetición. Nos hemos quedado con más medios y la verdad es que yo creo que es lo más interesante del medio hacia adelante, porque lo que cuento hasta donde habíamos intervenido pues es un poco la evolución histórica de por qué estamos aquí, cómo podemos hacerlo, etcétera, y donde nos hemos parado es justo el escenario del presente al futuro. Con lo cual me vais a permitir un poco por referencia a la gente que se ha incorporado ahora que volvamos a repetir unas cositas del principio de forma muy breve y muy sucinta para que ellos también puedan entender la parte final de la ponencia y luego ya pues la segunda parte es nueva para todos y es donde será más extensiva. Bien, dicho esto, como decíamos hace 20 minutos, porque la conferencia la hemos titulado ¿Por qué, cómo y dónde? Y a mí me parece muy importante saber por qué estamos aquí. Estamos aquí porque no existe una transcripción de la directiva comunitaria y justamente es de las pocas cosas en las que existe un consenso absoluto por parte de la administración, por parte de los jueces, por parte de los abogados, por parte, yo creo que también de los sindicatos. O sea, no existe transcripción de la directiva comunitaria. Si existiese una transcripción de la directiva comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico, posiblemente hoy no tendríamos estas situaciones tan abusivas del trabajador temporal. Y en caso de que hubiese alguna situación de abuso, ese abuso estaría sancionado o existiría una sanción adecuada, disuasoria y proporcionada para sancionar el abuso que se hubiese cometido. Pero la realidad de los hechos es que no existe transcripción de la directiva 1999/70. Mirad, las directivas, a diferencia de los reglamentos, no son de aplicación directa. ¿Y qué quiere decir que no son de aplicación directa? Que cuando hay un incumplimiento de una directiva, un particular no puede ir al juzgado. Es decir, se está vulnerando mis derechos por el incumplimiento de la directiva 1990/70, porque no tiene esa aplicación directa que sí que tiene el reglamento. Pero a esto existe una excepción, y la excepción es que la directiva no esté traspuesta. La directiva 1999/70, como terminamos de decir, no está traspuesta y por tanto sí hay una aplicación directa de esa directiva. Y los tribunales, cuando un particular va a los tribunales, puede pedir la
aplicación de esa directiva y el incumplimiento de esa directiva, como es el caso en el que nos encontramos. ¿Cuáles son los objetivos de la Directiva 1999/70? Bueno, como ya sabéis todos, y vamos a ir muy rápido en esto porque además es parte de la repetida, la directiva tiene un objetivo. Eso, y a diferencia de los reglamentos, las directivas, los países miembros, España, Portugal, Italia, tienen que poner sus mecanismos para cumplir los objetivos que marcan las directivas comunitarias. Cada país puede conseguir el objetivo de una forma distinta y con unos elementos y unas herramientas diferentes. Lo importante es conseguir el objetivo de la directiva. ¿Cuál es el objetivo de la Directiva Comunitaria 1999/70? Pues mira, el objetivo básico, fundamental, es la estabilidad en el empleo. Y además es la directiva que lucha contra el trabajo temporal. Esta directiva además es muy importante porque el germen de la directiva es que se utilice el trabajo temporal para lo que es temporal. Ser trabajador temporal, lo decíamos antes, no es estar en fraude de ley, no es ilegal ser trabajador temporal. Lo que sí que es fraude y es ilegal es que se abuse de la contratación temporal como se está abusando en muchas de las circunstancias. Entonces, mediante la directiva lo que se pretendía es que la contratación temporal sea para esos supuestos eventuales, puntuales de contratación y que de forma generalizada se utilice el contrato indefinido. Estos eran los puntos básicos que se pretendían conseguir con la directiva comunitaria. ¿Por qué estamos aquí? Pues lo terminamos de decir, que estamos todos de acuerdo que porque no existe una transcripción de la directiva. Y no existe una transcripción a nivel nacional, pero tampoco a nivel autonómico ni a nivel local. La directiva no ha sido transpuesta en nuestro ordenamiento en ningún caso. Además, la directiva es aplicable a todo el sector público, tanto el personal temporal como el personal funcional interino, como los estatutarios, como todo el personal, como los eventuales, absolutamente todo el personal temporal se puede aprovechar de la directiva comunitaria. ¿No? Porque es cierto que las cuestiones preferenciales están planteadas para personal estatutario de la Comunidad de Madrid, pero eso no quiere decir que de lo que salga de las cuestiones judiciales o ya de la presentación del abogado general no sea aplicable para trabajadores del Principado de Asturias o de la Junta de Andalucía, tanto laboral como estatutario como interino, ¿vale? Es aplicable para todos los trabajadores temporales. Entonces, ya habíamos llegado a cómo afecta esto a los empleados públicos. Pues lo que afecta a los empleados públicos es que como no existe esa transcripción por parte de España de la directiva, lo que sucede es que existe un fraude absoluto en la mayoría de las situaciones de los trabajadores temporales. Y lo que hay que conseguir es que se sancione ese abuso en los casos que se haya producido el abuso, claro está. ¿Cómo se sanciona ese abuso? Pues el abuso se sanciona con la indemnización o con la etiqueta, como veremos con posterioridad, pero hay que empezar con una reclamación previa. Nosotros empezamos con la reclamación previa y en esa reclamación previa, ¿en qué nos basamos? ¿Cuáles son nuestros argumentos tanto en la reclamación previa como en la demanda? Nosotros siempre decimos que hablamos un idioma comunitario y hablamos idioma comunitario no porque nos guste o nos fijemos más en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no queramos aplicar las leyes, el Estatuto Básico, el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia de nuestros tribunales nacionales, sino porque la solución en este caso viene de Europa, porque no está transcrita la directiva comunitaria y al no estar transcrita no existe una sanción a ese abuso, con lo cual lo tenemos que buscar en lo que es la directiva comunitaria y en todos los argumentos comunitarios europeos, que hay muchos, no solo en la directiva comunitaria. Nosotros empezamos hablando del principio de primacía del derecho comunitario. El principio de primacía lo dice todo, el derecho comunitario prima sobre el derecho nacional, prima tanto sobre la Constitución española como el Estatuto Básico como el Estatuto de los Trabajadores. Pero no solo es eso el principio de primacía, el principio de primacía es muy amplio. Es tan amplio que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está por encima de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo o de nuestros tribunales nacionales. Pero además de eso, no se puede contravenir lo que dice la directiva comunitaria ni la jurisprudencia comunitaria por nuestras autoridades administrativas ni por nuestros juzgados y tribunales nacionales. O sea que es un principio de primacía absoluto en cuanto al derecho comunitario sobre el derecho nacional.
también es importante el principio de aplicación directa. ¿Qué quiere decir el principio de aplicación directa? Que cuando existe una norma de derecho nacional que contrapone lo que es la norma de derecho comunitario, hay que desplazar esa norma de derecho nacional y hay que aplicar el derecho comunitario, que es un poco lo que le está costando muchísimo entender a la administración pública y a los tribunales nacionales, pero bueno, yo creo que cada vez pues, por el escenario en el que estamos a actuar están más concienciados de ello, y yo estoy convencida de que una vez que haya sentencia se va a aplicar la sentencia que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ojo que esa sentencia tiene que ser luego aplicada por nuestros juzgados nacionales, pero no creo que los juzgados nacionales vayan a ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cuanto a la reclamación previa, como hemos dicho, hay unos sitios que son muy importantes, que son las cuestiones prejudiciales, que para nosotros decíamos ahora mismo que estamos aquí porque no hay una transposición de la directiva comunitaria, pero no solo estamos aquí porque no hay una transposición de la directiva comunitaria, estamos aquí porque se han planteado dos cuestiones prejudiciales por una forma nacional básicas para este procedimiento de trabajador temporal. En esas cuestiones prejudiciales se recoge un poco todos los argumentos por los cuales se está desestimando todas las reclamaciones y todas las demandas a nivel nacional y se cuestiona eso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como veremos con posterioridad, porque vamos a analizar lo que dice el abogado general en relación a esto. Además de las cuestiones prejudiciales, hay argumentos también muy fuertes y muy válidos para luchar contra la temporalidad. ¿Cuáles son? Pues todas las resoluciones del Parlamento Europeo. Hay una resolución del Parlamento Europeo de 18 de mayo de 2018 importantísima, donde el Parlamento Europeo ya pone de relieve que no se puede abusar de la contratación temporal, que todos los contratos temporales tendrán que ser solo para los casos realmente temporales, y para el resto deberían ser contratos indefinidos, y se debe hacer una conversión de ese contrato temporal en ese contrato de carácter indefinido. Además, están los informes de la Comisión Europea que son muy contundentes en la misma línea que los de personal de nuestra reclamación previa, como decimos, es una reclamación viva. ¿Y qué significa que es una reclamación viva? Que todo lo que vaya surgiendo, todos los argumentos, tanto a nivel nacional, con las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como las sentencias del Supremo, que dan la razón a nivel nacional al trabajador temporal, también son incluidas en la reclamación previa, porque no solo de Europa puede venir la solución, también los tribunales nacionales están evolucionando en los últimos tiempos, y eso hay que contemplarlo. Bien, dicho esto, en nuestra reclamación previa, la verdad es que en nuestras demandas se recogen todos estos argumentos, y además vamos muy en línea con otros argumentos que se recogen en la conclusión del abogado general. Es decir, que un solo nombramiento o un solo contrato puede ser una relación abusiva que tiene que ser sancionada, cosa que antes pues era muy cuestionada, porque como el acuerdo marco de concatenación de contratos, pues solo un contrato, aunque haya sido de 20 años, pues para algunos jueces eso no era un abuso. Pues bueno, pues ya el abogado general dice que eso es totalmente abusivo. Eso ya venía recogido en nuestras reclamaciones previas, en nuestras demandas, porque aunque lo siente ahora el abogado general en sus conclusiones, ya era jurisprudencia que venía recogida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con anterioridad. El abogado general lo que hace es recoger toda esa jurisprudencia que ha sido dictada con anterioridad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus conclusiones, y además le pone voz respecto de España, pero eso ya era así también anteriormente. Lo que pasa es que ahora pues tiene más fuerza porque son cuestiones prejudiciales planteadas por un juez nacional español y respecto a trabajadores temporales de nuestro país. Pero con anterioridad ya se había pronunciado en el mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Nosotros qué solicitamos? Nosotros solicitamos la fijeza. ¿Y por qué solicitamos la fijeza? Pues por lo que estamos hablando ahora, porque Europa, en sentencias anteriores en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando había un abuso desproporcionado de la contratación temporal, y ese abuso era demostrado
decía que la sanción adecuada podría ser la fijeza de ese trabajador temporal. Y eso está recogido además en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en varias sentencias, no solo en una. Por eso nosotros en primer lugar solicitamos la fijeza, y porque además la fijeza es lo que solicita el juez nacional cuando eleva la cuestión prejudicial. Pregunta que ante el abuso que se puede demostrar por la contratación de esos trabajadores temporales, ¿sería una sanción adecuada a la fijeza? Luego, posteriormente, en otra cuestión prejudicial, el mismo juez nacional dice, bueno, y con el abuso, ¿podría ser también una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria una indemnización, entendiendo esa indemnización como sanción al abuso cometido y con los parámetros del despido improcedente? Y como en las cuestiones prejudiciales planteadas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya hace bastante, porque se planteó la primera en enero del 2018 y estamos terminando el 2019 prácticamente hace 2 años, desde que esas cuestiones prejudiciales están planteadas en ese aspecto, nosotros trabajamos en el mismo aspecto que las cuestiones prejudiciales. ¿Por qué? Porque es lo que le va a llevar al Tribunal de Justicia y lo que de hecho el abogado general ha recogido el testigo y ha dicho lo que veremos con posterioridad, que tampoco quiero repetirme 20 veces. Entonces, la fijeza puede ser y la indemnización también puede ser, pero con los matices que hace el propio abogado general. Y por supuesto que hay que esperar a lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de decir que una cosa sí u otra cosa no. Bien, dicho esto, vamos a pasar a esta diapositiva que era de declaraciones del Tribunal, porque es muy teórica y ya la habíamos repetido. Y ahora sí, ¿dónde nos encontramos? Y aquí nos encontramos todos porque ¿dónde la habíamos dejado? La anterior vez. Entonces, habíamos hecho la exposición justo en este momento y ahora sí que es verdad que nos retomamos un poco lo que es el hilo de la conferencia. ¿Dónde nos encontramos y por qué nos encontramos aquí? Nos encontramos aquí, como decimos, porque no hay una transcripción de la directiva comunitaria, pero aparte de eso, porque se han planteado 2 cuestiones prejudiciales. Las cuestiones prejudiciales, esto es muy básico, pero tenéis que entender, porque estoy convencida que estáis muchas veces leyendo noticias o chats, etcétera, que habla de la cuestión prejudicial. Bueno, la cuestión prejudicial solo es la duda que un juez nacional tiene sobre la aplicación del derecho nacional en relación con el derecho comunitario. Las cuestiones prejudiciales solo pueden ser planteadas por un juez nacional. Ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni los abogados podemos plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Solo los jueces. Entonces, la jueza entiende que existe una contraposición de la directiva comunitaria con el derecho nacional y eleva esas dudas que ella tiene. Esas preguntas que eleva en algunos casos son muy básicas, pero son fundamentales, porque no podemos estar hablando de fijeza o de sanción e indemnización cuando no tenemos claro qué es el abuso o cuando estamos en abuso. Entonces se empieza desde muy abajo. Se empieza preguntando pues, si un nombramiento o solo un contrato puede resultar abusivo. Y todas esas cuestiones se hacen, ¿por qué? Porque es lo que nuestros tribunales a día de hoy estaban también denegando. Y a partir de este momento, bueno, pues ya con lo que hay, eso ya queda como superado el escollo este. Entonces, nos encontramos ya que la juez ha elevado esas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha contestado la abogada general. Las contestaciones y las conclusiones de la abogada general no son vinculantes para el Tribunal de Justicia, aunque en un 80% de los casos suele coincidir lo que dice la abogada general con lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo que sí que es verdad es que ya orientan bastante cuál va a ser un poco la resolución. Y aquí se está orientando en el sentido de que se está reconociendo ya que existen abusos y que hay que sancionar los abusos. Otra cosa es cuál sea al final la sanción adecuada final. Y sobre esto se va a escribir mucho y estoy convencida de ello porque, mirad, voy a contaros una anécdota. Yo cuando el día 17 de octubre, que fue cuando se presentaron las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, íbamos a ir en un principio compañeros del despacho a la presentación de las conclusiones, pero como se habían cambiado en 3 ocasiones ya no sacamos el tercer billete porque ya era como seguro que no. Y esta vez sí que fue. Y además a mí me pilló justamente, estábamos en Cantabria, en el Tribunal
en el Tribunal de TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Justamente cuando voy a entrar a sala, pues me escribe un compañero vuestro, un interino, y me dice: Beatriz, están las conclusiones del abogado general, y me manda la noticia de prensa. Y a mí la verdad es que me dio un hueco. Y dije, no puede ser, porque la noticia era como un jarro de agua fría, los interinos, ni indemnización, ni fijeza, ni absolutamente nada. Claro, ahí tuve que dejarlo, tuve que entrar, celebré, y a la salida, bueno, el teléfono tenía vida propia, obviamente, pero ahí ya me puse, pues pude hablar con compañeros míos del despacho y me dijeron: oye, de verdad que las noticias son muy malas, pero estamos ya examinando y leyendo y analizando y estudiando las conclusiones del abogado general, que son muy buenas para muchísimas cosas. O sea, es cierto que no da de forma categórica la fijeza, pero es que sienta unas bases fundamentales de lo que es el abuso y de la sanción a ese abuso. Entonces, la verdad es que después, ya cuando tuvimos tiempo y ya mismo esa noche lo leí, pues me quedé muy tranquila, y la verdad es que muy optimista, porque creo que el problema de verdad del trabajador temporal en España ha llegado a Europa, y eso es que ya es una victoria, que ya Europa sepa que en España hay un problema real de temporalidad muy fuerte, porque en algunos casos, en algunas administraciones, raya el 70% en algunos servicios. Eso no puede ser como país de la Unión Europea, y habiendo una directiva comunitaria que es sobre el trabajo temporal, y cuando Europa dice que el 12% sería medianamente aceptable como trabajo, como ratio de temporalidad, no podemos irnos a unos extremos tan exagerados. Entonces ahí yo creo que es muy importante ya que sabemos que el problema ha llegado, y ahora la solución es aplicar esas sanciones al abuso, y que poco a poco pues se vaya estableciendo una normalidad. Primero hay que sancionar los abusos de la persona que lo haya sufrido, luego con posterioridad y a futuro pues hay que respetar lo establecido en la directiva comunitaria, y el Estado tiene que poner los medios para que no se produzcan tampoco más abusos. Pero está claro, o sea, los que ya lo habéis sufrido hay que sancionar, y en las contrataciones nuevas pues no puede permanentemente España incumplir lo establecido en las directivas comunitarias. ¿Qué dice el abogado general que es interesante? En primer lugar, como ya hemos repetido, un solo contrato no tiene por qué ser solo la concatenación de contratos abusivos. Con un solo nombramiento puede existir el abuso. El abuso, además, lo hace de forma, lo fija de forma genérica. Aquí pues, nos habíamos a lo mejor centrado demasiado por lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 10 y en el artículo 70, en los 3 años, y también el Estatuto de los Trabajadores respecto al personal laboral. Entonces siempre decíamos, teníamos un referente de 3 años, etc. Os lo adelanto ya porque me imagino que va a ser una de las preguntas que me vais a hacer después. La abogada general no habla ni de 3 años, ni de 2 años, ni de 4 años. Cuando se habla de abuso hay que buscar unos parámetros. Evidentemente, si tú estás cubriendo necesidades estructurales permanentes de la administración pública de larga duración, estarás en situación de abuso, pero además es que hay otros parámetros. Si no han convocado ninguna oposición, o han convocado concursos de oposición con un número muy bajo de plazas y era muy elevado el número de temporalidad, ahí también existe el abuso. El abuso es caso a caso, no es simplemente he trabajado 3 años y estoy en situación de abuso, no. Hay un contrato de larga duración o muchos contratos pequeños cubriendo necesidades de carácter estructural de la administración, y estás en situación de abuso. Y el abuso, como decimos, se sanciona. Entonces es una de las cosas que también ya medianamente deja recogido la abogada general en sus conclusiones. Luego también hace alusión que no es necesario estar recurriendo continuamente cada nombramiento y cada cese. Esto que parece hoy pues como muy obvio, pues no lo es, porque había muchas sentencias y ahí están las bases jurídicas para encontrarlas, que se desestimaban las reclamaciones y las demandas porque no se había procedido a reclamar o a impugnar todos los ceses y todos los nombramientos. Y ya dice la abogada general que no se puede imponer la obligación moral y ya económica al trabajador de que cada cese y cada nombramiento lo tenga que ir recurriendo. Entonces es otro de los avances que ya ha dejado zanjado el abogado general.
Otro importante que a nosotros nos parece muy relevante, que haya un proceso de selección conforme lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, nos parece muy bien, y así tiene que ser siempre, y además conforme a los años y los plazos fijados en el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero eso no puede ser una sanción adecuada para el trabajador temporal que ha sufrido el abuso, porque si yo he estado en abuso durante 10 años, 15 años, me da igual, y me sacan mi proceso de selección y yo, aunque ponga todo de mi parte, puedo aprobar o no puedo aprobar, yo no tengo, eso para mí no es una sanción al abuso, y para la abogada general afortunadamente tampoco. Con lo cual los procesos de selección y las ofertas de empleo público están muy bien, que se hagan y que se hagan conforme a la ley, pero no son una medida sancionadora al abuso del trabajador temporal. Y eso también lo deja muy claro la abogada general. ¿Qué más tenemos que dice la abogada general interesante? Vamos a poner otra vez. Yo no sé si debería de tocar más para no tener que estar poniendo la clave. Pues ya estamos claro. Lo que pedimos mantiene la virtualidad después de las conclusiones del abogado general, pues por supuesto, porque nosotros, como ya hemos dicho, íbamos por la fijeza, subsidiariamente solicitábamos la indemnización como sanción y además dejábamos una pata abierta que es la responsabilidad patrimonial para reparar todo el daño producido. Con lo cual lo que pedimos no solo mantiene la virtualidad, sino que estamos absolutamente en la misma línea que el abogado general. Y por eso en ese sentido pues estamos muy satisfechos de todo lo que hasta ahora hemos trabajado. ¿Cuáles son las soluciones y las consecuencias? Las soluciones que plantea el abogado general. Sí. La solución que plantea el abogado general, ¿qué dice el abogado general sobre la fijeza? Esto es muy importante para vosotros. Porque una vez más volvemos a que las primeras noticias eran que el abogado general dice que no a la fijeza. Bueno, yo no entiendo de forma tan radical que haya dicho no a la fijeza, pero también siendo honesta y leyendo de forma muy precisa lo que dice el abogado general. El abogado general dice que la fijeza puede ser una medida que resarce en la integridad el abuso del trabajador temporal. Esto es así porque evidentemente si yo tengo un contrato temporal, han abusado de mí, ese contrato lo convierto en un contrato fijo, en la sanción de fijeza, pues es una sanción que a mí me dejaría reparada ese abuso. Pero también, a la vez que dice eso y lo reconoce, dice que la fijeza no puede ser de carácter automático. Entonces, ¿qué quiere decir que no puede ser de carácter automático? Pues que no puede ser de carácter automático, es que tiene que ser mediante un procedimiento adecuado para ello, en caso de que se produzca. Y luego también hace alusión a que la fijeza, aunque dejase reparado al trabajador de forma o le indemnizase totalmente, sí que es cierto que puede resultar ser una medida desproporcionada en cuanto que pone un poco en jaque al acceso a la función pública. Entonces, así, de forma muy sencilla, dice el abogado general que la fijeza sí que resarciría al trabajador temporal del abuso cometido, pero que si nos vamos por la fijeza puede que el sistema de acceso público se vea pues dañado. Esas son las conclusiones que hace el abogado general en torno a la fijeza, y que no podría ser de forma automática, sino mediante un procedimiento. Pero de eso no se puede concluir que hay fijeza de forma absoluta o categórica por parte del abogado general, ni tampoco se puede concluir que el abogado general desestima la fijeza. Pero hay que ser, pues lo que estamos intentando ser claro, y de momento no tenemos nada más. Hay que esperar un poco a lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y aquí sí que voy a hacer alusión, además, que yo creo que os puede haber pasado un poco desapercibido, pero a mí me parece importante, que hay dos sentencias fundamentales del Tribunal Supremo a las cuales la abogada general hace alusión, en una del 26 de septiembre de 2018. Cuando habla de la fijeza, la abogada general también dice que, una sentencia del Tribunal Supremo, que dice que cuando un trabajador temporal está en abuso, bueno, aquí estamos hablando además de trabajadores eventuales, estaba en abuso, que lo que tiene que hacer el empleador en ese momento es estudiar, caso por caso, de forma particular, en qué situación se encuentra ese trabajador. Y tiene que ver si lo que procede es sacar esa plaza del trabajador a un proceso de selección o si tiene que amortizar ese puesto de trabajo porque el puesto de trabajo realmente ya no es necesario. Una vez que ya se sepa si lo que toca es amortizar el puesto de trabajo o lo que toca es sacar ese puesto de trabajo a un concurso de una posición porque sí que es necesario ese puesto de trabajo, hasta ese momento el trabajador temporal debe de establecerse o mantenerse en su puesto de trabajo. Y con posterioridad al cese, bien por amortización, bien por proceso de selección, se debe de indemnizar con carácter reparatorio a ese trabajador temporal. Eso lo dice el Tribunal Supremo en la sentencia que os he referido. Y a eso coge un poco el guante la abogada general y habla pues, de que podría ser la medida en cuanto a la indemnización que posteriormente dice. La medida de la indemnización de la cual habla el abogado general es que cuando existe un abuso, como hemos dicho ya por activa y por pasiva, hay que sancionarlo. Y ahora se me pregunta por parte de la juez nacional, ¿la sanción de indemnización es una medida proporcionada, disuasoria para sancionar el abuso? Y el abogado general dice que sí, que es una medida disuasoria y proporcionada con el carácter, o con los términos que proceden de la indemnización por despido improcedente, es decir, 45 días por año para las personas que llevéis trabajando antes del 2012, 33 días para los posteriormente del 2012. Y esas son las grandes conclusiones, o las conclusiones que el abogado general al final pues hace sobre las cuestiones prejudiciales y lo que propugna. ¿Cuáles son nuestras conclusiones particulares? Bueno, pues nuestras conclusiones particulares es que hemos avanzado muchísimo. Ya sé que para muchos de vosotros, para mí la primera, que llevo con esto muchísimos años y muy volcada, me hubiese encantado que hubiese sido más contundente el abogado general en cuanto a la fijeza propuesta como sanción, porque además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado varias veces sobre la fijeza y lo había podido hacer el abogado general, pero bueno, yo creo que hay le dio un poco de susto, nada, sobre todo porque sabe lo que viene es a lo mejor de la temporalidad que existe en España y lo que supone eso para, al final, pues para las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales. Pero hemos recorrido un camino pues muy largo hasta llegar aquí y esperamos que este ya sea un punto de inflexión. Estamos en Europa, el abuso hay que sancionarlo y a partir de ahora pues ya es el futuro. ¿Y el futuro cuál va a ser? Pues el futuro es que esperemos que yo creo que lo normal es que el Estado legisle, sinceramente, que transcriba esa directiva comunitaria y que a futuro no se produzcan esos abusos con las nuevas contrataciones de carácter temporal y que se observe lo que se establece en la directiva comunitaria de trabajo temporal y que por supuesto se sancione de forma adecuada, proporcionada y disuasoria los abusos producidos hasta ahora. Y esa sanción tiene que ser una sanción que de verdad sea válida y que sea proporcionada de verdad, y eso solo lo podemos encontrar en la fijeza o una indemnización por despido improcedente junto con una reparación total del daño, que es lo que dice la abogada general. La abogada general no solo habla de indemnización de 45 días, eso más la reparación total del daño. Y eso es el escenario futuro y donde nos encontramos. Y yo creo que de verdad que debemos estar todos pues satisfechos por la evolución que hemos conseguido hasta ahora un poco entre todos, ¿no? Entre trabajadores temporales que estéis luchando por vuestra fijeza o por vuestra sanción al abuso, entre pues, los sindicatos que os están apoyando y que son un punto de vista muy importante porque tienen relación directa con la administración pública y son los que al final son los interlocutores también válidos con ellos,
y un poco pues también los letrados pues, que estamos llevando esta defensa a los tribunales y estamos pues, defendiendo los abusos que están siendo cometidos por los trabajadores temporales. Y como conclusión final, yo hago pues una visión optimista de cómo han ido evolucionando los jueces de los tribunales nacionales y creo que también hay mucha diferencia. Sí es cierto que cuando empezamos al principio, pues es que yo se lo comentaba antes en Badeo y yo creo que tenía un poco el síndrome de Estocolmo porque como yo lo veía tan claro y de verdad tan centrado conforme al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego llegaba a los tribunales nacionales y veía esas cosas, pues me desolaba un poco, pero sí que es cierto que cada vez más y en los últimos años muchísimo más hay jueces nacionales y tribunales nacionales que ya están viendo que existe un abuso al trabajador temporal y que ese abuso hay que sancionarlo. Yo siempre hablo, pero seguro que hay muchas más, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de junio, donde el propio tribunal declara la justicia de ese trabajador temporal por el abuso producido. Además, aquí el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice se trata de una trabajadora temporal, esa trabajadora temporal pasó un proceso de selección para entrar a trabajar a la administración como personal temporal, ojo, o sea, como un proceso para ser personal temporal. Luego, posteriormente, después de mucho tiempo, sale un proceso de selección donde su empleador le obliga a pasar ese proceso de selección y si no pasa ese proceso de selección, pues se va a su casa. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice, hombre, no, esta trabajadora ha pasado de un proceso de selección, posteriormente a eso trabaja muchísimos años a satisfacción de la administración y ahora posteriormente le quieren hacer pasar otro proceso de selección para seguir trabajando a satisfacción de la administración. Entonces ahí el TSJ ha dado la razón al trabajador y le ha hecho fijo. Y el Supremo también, pues en un caso parecido, también es de 24 de abril de 2019, muy reciente, el Tribunal Supremo dice que después de haber trabajado 20 años a satisfacción de la administración, también es una empleada temporal de un ayuntamiento, después de haber estado 20 años trabajando, después de que no se le haya dado la posibilidad a esa trabajadora en 20 años de poder consolidar su plaza porque no se ha hecho ningún proceso de selección durante 20 años, pues lo que no tiene sentido es que después pues, otra vez volvemos a lo mismo y la deja en su puesto de trabajo entendiendo que no ha tenido el empleador o no ha utilizado el empleador las herramientas necesarias para ofrecer a ese trabajador las posibilidades de estabilidad. Con lo cual yo creo que también en derecho nacional, no de forma generalizada, porque es que hay que ser honesto, se están desestimando muchas cosas que no se tenían que desestimar, pero que también se están dando pasitos en torno a la sanción de los trabajadores temporales y los abusos de los trabajadores temporales, con lo cual yo quiero cerrar esta conferencia pues, con un optimismo prudente, que yo creo que es donde debemos de estar ahora, o sea, y que las personas que estéis en abuso, lo que sí os digo es que de verdad tenéis que defenderos ahora, y los que tenéis además un proceso de selección cerca, pues tenéis que hacer las dos cosas, defenderos y estudiar. O sea, yo no voy a decir a nadie que no estudie, pero la verdad es que estáis en el escenario idóneo, porque en cuanto se legisle y haya esa transcripción de la Directiva Comunitaria 1990/70, o sea, lo que ha dicho Europa y las sanciones de Europa, cuando ya hay una sanción establecida por el Estado, es la sanción que establezca el Estado. Entonces, por eso os digo que, y además no va a ser de forma automática, entonces por eso, de verdad que yo os arengo para que os defendáis en vuestros derechos y en el momento que tengáis que hacerlo, porque lo que está claro es que nadie os va a dar nada que no se pida, y eso es cristalino. Con lo cual, las personas que estéis en una situación clara de abuso, yo os recomiendo que iniciéis las acciones para que ese abuso sea sancionado conforme dice el Tribunal de Justicia. Y nada, gracias por escucharme y encantada de estar con vosotros. Vamos a intentar no hacerlo bien. Nos quedan exactamente 3 cuartos de hora.
intentemos no repetirnos en las preguntas. A ser posible, si es necesario, primero hacer la introducción a la pregunta para que ella se pueda situar si es que estáis haciendo una pregunta muy significativa o de otro organismo o de otra administración pública, o bien en la situación en la que vosotros estáis como trabajadores. Contamos con 3/4 de hora. Yo creo que no hará falta nuestra moderación, porque creo que ya somos todos suficientemente grandecitos como para sabernos moderar en los momentos oportunos. Vale, en cualquier caso estamos aquí, si no acabaría. Por tanto, ahora es el momento de sacar las dudas. La primera, la chica de rosa. Sí que te voy a pedir, Tadeo, que vayas tú diciendo, ¿vale? Y porque así te vas fijando más en sus datos, ¿vale? Nosotros somos unos empleados laborales con un proceso de selección casi en proceso. Ya está convocado, ya está ubicado en el rol y próximamente tendremos exámenes y demás. En mi caso particular, yo llevo 12 años con una... Yo soy interina laboral desde hace 12 años. Dices, sobre todo a la gente que tenéis un proceso en curso y tal, defenderos. Yo me he informado legalmente y a mí un abogado me ha dicho no tiene nada que hacer. Entonces, ¿cómo me defiendo? Porque no sé. Bueno, pues para eso estamos hoy aquí. Pero yo te digo la verdad, es que esto de Europa, yo creo que es como todo. Es como si te duele la cabeza y no puedes ir al neumólogo, pues algo parecido. En el derecho también hay especialidades y eso es muy importante. O sea, un abogado, yo no tengo casi ni idea de derecho tributario, es que lo entiendo, ¿sabes? Bueno, en principio me he asesorado en un abogado laboralista. Vale, pero a lo mejor, y yo no te estoy diciendo que sea mal abogado porque seguramente no lo sea, ¿vale? No quiero decirte esto, pero lo que sí que es cierto que el derecho de la Unión Europea está por encima del derecho nacional y que hay que empezar a observarlo, pero ya no solo por los jueces y tribunales, es que también hay mucho abogado que tampoco le da credibilidad al derecho comunitario, y el derecho comunitario tiene mucha credibilidad, porque de hecho, te voy a ser honesta, los trienios, que seguro que muchos de ustedes aquí sois personal temporal y estáis cobrando trienios, y hoy nadie se cuestiona que el trienio tiene derecho a un trabajador temporal, pero es que ¿sabes quién tiene derecho a los trienios? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y tú sabes cuántos tribunales nacionales decían que un trabajador nacional no tenía derecho a los trienios? Pues muchísimos. ¿Sabes cuántos abogados decían que no se podía conseguir por los temporales trienios? Muchísimos. Hasta que el Tribunal de Justicia dijo, sí señores, el trabajador temporal tiene derecho a trienios. Y hoy no se lo cuestiona ningún tribunal ni ningún abogado. Pues esto es un poco parecido, pero yo quiero que también extrapoléis, porque de verdad, esto es como un poco lo que puede pasar con cláusulas suelo, lo que puede pasar con hipotecas, lo que sea. O sea, al final siempre es no, hasta que una vez es sí, y ahí estamos. Entonces, yo te digo que tienes muchas cosas que hacer y mucho que defender y cosas que ganar, pero porque tengo el derecho comunitario en la mano y me lo sé y lo he estudiado y sé que en tu situación se puede luchar y se puede pelear. A mí me daría mucha pena decirle a un cliente no tienes nada que hacer, salirte a tu casa. Yo no te puedo garantizar que te vaya a hacer fija, porque es que no te lo puedo garantizar, porque primero tengo que saber cuál es la sentencia final del TJUE y qué dice el TJUE en su sentencia final sobre la fijeza. Pero yo creo que si estamos en disposición ahora, justo en este momento, antes que haya una transcripción de la directiva comunitaria, de luchar por la sanción en el abuso. Y eso no nos lo estamos inventando, porque ahí hay unas conclusiones de una abogada general. Entonces yo lo que te diría es que luchases, porque si sancionas el abuso al que te han cometido. O sea, al final, la sanción final es la fijeza, ojalá, que es una indemnización y una reparación total, pues por eso es por lo que tienes que luchar. Por la fijeza entiendo la prisa, entre comillas, ¿vale? Por la indemnización, mi lógica me dice lo mismo es lucharlo ahora que después de un cese. Claro, pero es que el tema es que nosotros no sabemos cuándo se va a legislar y cuándo va a haber una prescripción de la directiva. Yo lo que te puedo decir, porque creo que es así, o sea, el Estado no va a poner una sanción de indemnización de 45 días por año, porque entre otras cosas yo creo que ellos mismos quebrarían, ¿sabes? Entonces intentará poner una indemnización
sanción que para ellos, pues, hablo del Estado, pero te estoy hablando de tu empleador, comunidad autónoma, entidad local. La sanción seguramente a lo mejor para nosotros no es disuasoria y proporcionada, pero eso ya sería otra regla. Y aparte yo, si queréis os hago una breve pincelada sobre Italia. En Italia, en el caso Mascolo, se dio la fijeza al trabajador temporal, pero posteriormente Italia legisló con una ley que creo que es la 7/2015 y se sancionaban los abusos, transcribiendo la directiva. Claro, se sancionaba. ¿Sabes a quién se sancionaba más? A la administración. O sea, no, en la sanción, pues claro, pues no puedes contratar trabajadores temporales en X años porque has incumplido la directiva comunitaria. Porque además el empleador concreto que ha contratado un fraude de ley tiene que responder. Pero luego al trabajador real, al trabajador, a ti, no te creas que la sanción va a ser la bomba, porque se puede sancionar de distintas maneras. Y al final nosotros lo que buscamos, lo que queremos es que el que haya sufrido el abuso sea el mayor beneficiado de la sanción. Entonces, y lo que también digo, claro, de forma automática no va a ser. O sea, esto no es que te despido y te pongo la indemnización aquí a tu vera. O sea, es que va a ser que yo te despido, tú vas a tener que demostrar que estabas en una situación de abuso y en esa situación de abuso se te dará una sanción. Entonces yo te digo, si tú vas a tener que iniciar las acciones para demostrar tu abuso y para sancionar ese abuso, cuanto antes las inicies, mejor, porque te evitas que te pongan una sanción que no es proporcionada y disuasoria. Y yo creo que, o sea, como lo vas a tener que hacer, cuanto antes te protejas, en ese sentido mejor. Si estuviésemos muy atrás, que a mí me pasó, esto hace 1 año y medio, porque claro, yo tenía trabajadores que los iban a cesar y la verdad es que había que iniciar las acciones, pero claro, todavía estaba sin avanzar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahí tienes que conjugar cómo se puede conseguir una sanción y todavía sin tener la sentencia del Tribunal de Justicia. Entonces al final pues es un poco jugar con los tiempos e intentar paralizarlo, pero ahora que es que ya no hay tiempo, porque si empiezas hace 2 años, pues evidentemente a lo mejor tienes el juicio antes que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso no es recomendable, honestamente. Para mí, celebrar un juicio antes de tener la sentencia no es recomendable, pero es que en este escenario ya no vamos a tener un juicio antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque primero hay que empezar con una reclamación previa, si eres personal además, en tu caso es la reclamación previa y la demanda, pero si eres personal interino, además reclamación previa, recurso de alzada, demanda y luego celebrar el juicio. O sea, eso no se hace en 6 meses o en 7 meses. Ahora la sentencia la estamos esperando, pues yo finales de año lo veo muy optimista, que puede ser, pero lo veo muy optimista, soy más que pienso que puede ser a principios del próximo año. En ese escenario ya no existe el riesgo de que vas a tener un juicio antes de la sentencia, con lo cual yo no veo ningún beneficio en esperar, por lo contrario. Yo creo que al final si esperas te puedes quedar sin la sanción que dice Europa y con la sanción que dice el gobierno, pero en todo caso teniendo que demandar. Entonces, yo de verdad, de forma personal y honesta, lo tendría claro. Lo mismo que te digo, que también estudies, o sea, que sí, no. Yo también vengo de la universidad y ligado un poco con lo que ha dicho ella, nos encontramos que hay gente que denuncia y se da indefinidos no fijos. Es una figura que no sé si te suena. Sí, pero mira, la abogada general ya ha dicho que el indefinido no fijo no es sanción. Eso lo dice la abogada general. Sí, pero por ejemplo, en su caso, si denunciase, la podrían poner como indefinida no fija. No, te lo pueden poner si tú lo pides. Si no lo pides, no te lo se pueden pide, poner. claro. Claro, pero es que yo no pido nunca indefinido no fijo. O sea, tú recomiendas denunciar y ir a, por decirlo de otra manera, a muerte, vaya. Pues sí. Porque claro, o sea, es que al final el indefinido no fijo está muy bien porque te puedes asegurar también una indemnización cuando te cesen, pero eso es lo máximo que podemos aspirar. Y al final pues estamos en un escenario donde yo creo que podemos ir un poquito más allá, porque la indemnización ya no solo es la cuantía, que son 45 días, sino que luego también estamos hablando que la abogada general habla del resarcimiento total de ese abuso. Entonces, de hecho, la propia abogada dice en el informe que el indefinido no fijo no es la sanción adecuada. Entonces, yo es que no iría por un indefinido no fijo, iría por
por lo más. Todo esto me preocupa bastante en el tema de que la administración también puede, de alguna forma, antes de dar esto, hacer ERES en las empresas, tanto en los organismos, tanto para los laborales como para los interinos. Pero bueno, es que yo creo que al final, si te cesan sin una causa objetiva de cese, hay que tener la sanción a tu abuso, ¿sabes? O sea, y tendrían que, en este caso, reincorporarte. No, pero lo que me preocupa de todo eso es que la administración también en algunos sitios está ejecutando oferta pública de forma muy rápida, viendo que les viene encima de esto. Sí, y lo entiendo, y además está resolviendo de forma súper rápida. Y yo tengo algún ayuntamiento que no le termino de poner una reclamación previa, y es que a los 3 días me tienen la desestimación de la reclamación previa. ¿Por qué? Porque quiere resolver todo esto cuanto antes de que venga de Europa. Entonces, venga, desestimando, porque es necesario desestimar todo y cuando menos interior mejor antes de que venga Europa. Pero bueno, yo creo que ya en este sentido es que la sentencia de Europa ya está ahí. O sea, en mucho tiempo tampoco da, sinceramente. Y luego, bueno, porque hay sentencias también del Tribunal Supremo que dice que ese tipo de conductas pueden llevar a la prevaricación. Entonces, eso es así, o sea, es que tú al final puedes hacer como administración, tienes una potestad de autoorganización de la propia administración, pero cuando ya incumples de forma flagrante la directiva comunitaria y las sentencias de la directiva comunitaria, es que eso ya se llama prevaricar. Entonces yo tampoco creo que estén en eso. ¿Qué hacen? Pues artimañas de corriendo, sacando, sí, pero que ya esto al final tiene los días pues un poco contados, primero por la premura y después por la sentencia. Y lo que también os digo es que yo no creo que se tomen represalias, tenemos muchísimos clientes en todo el territorio y la verdad, nunca nadie me ha venido a decir que me han despedido por poner una demanda de fijeza o de sanción al abuso. Porque ellos saben lo que hay, y de hecho hace poco han sido había unas jornadas en Oviedo sobre los trabajadores temporales y era que había muchos jueces, abogados de la administración local, de las comunidades autónomas, y son conscientes de que se ha actuado mal, se ha incumplido la directiva y que esto tiene que cambiar. Entonces, no es algo que de repente digan, no, es que no tienen ninguna razón o que es algo que se está sacando el temporal como un poco de la manga, es que saben que esto es así. No le queda otra que aceptarlo y acatar lo que venga del Tribunal de Justicia. Vuelvo a repetir una pregunta que ya te han hecho porque no me ha quedado muy clara. Yo tengo un contrato indefinido sin plaza. Entonces tú lo que nos aconsejas es que presentemos denuncia. Sí, bueno, reclamación primero. Sí. Reclamación primero y después la demanda. Sí. Entonces dices que la sanción, la sentencia europea va a salir con optimismo en diciembre, enero, y que no estaremos a tiempo de un juicio para esta demanda que vamos a presentar. Entonces, si presentamos la demanda y sale la sentencia... Pero mira, la reclamación previa, la verdad es que nuestra reclamación previa está orientada en el mismo sentido que está en las conclusiones del abogado general. Yo te digo, en mis procedimientos no voy a quitar a día de hoy nada, o sea, solo podré incluir, pero las peticiones son las mismas. Entonces, Europa o va por la fijeza o va por la indemnización, cosas que nosotros ya recogemos. Pero es que han añadido cosas que si te esperas hasta tener una sentencia, luego posteriormente o de forma anterior justo a la sentencia se legisle y tú no te puedas aprovechar de la sanción que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque te aplicarán la sanción que diga o que se legisle en ese caso. Es decir, que si yo denuncio ahora, se acogerán a la sentencia europea. Exacto. Vale. Pero si esperas y ya hay una transcripción, pues es lo que hay en ese momento. No se te pueden aplicar retroactivamente normas que perjudican tus derechos, pero cuando los hayas puesto de manifiesto. Una pregunta
pregunta, la transposición por parte del Estado, después de 20 años, supongo que se esperará la sentencia, o puede ser que ahora... Pues es que, claro, han pasado 20 años, pero nunca había habido un informe de un abogado general diciendo que hay que sancionar el abuso, o bien con una indemnización de 45 días que no quieren ni oír hablar de ella, pero garantizo. Con una tarjeta. Entonces sí, es que ha pasado mucho tiempo sin esa transcripción y perfectamente podrían estar mucho tiempo más, pero es que nunca se habían visto en la tesitura que hay unas conclusiones de un abogado general esperando una sentencia para sancionar el abuso. Entonces yo, sinceramente, honestamente, si fuese legislador, lo primero que haría es transcribir eso de la forma que a mí me interesase, no de la que me diga que Europa que lo tengo que hacer. Es un poco por eso. Yo vuelvo al caso de tener unas oposiciones inminentes. Si se resuelve el concurso antes de, evidentemente, lo que decías antes, el concurso resolverá en 2 o 3 meses como mucho. Una sentencia o un juicio o una demanda no se resuelve tan rápido. No. Entiendo que al tener una demanda anterior al concurso, si al final, por ejemplo, esa sentencia, o sea, esa demanda se resuelve con una plaza fija, sí, te tendrían que reintegrar, incorporar. Totalmente. Aunque yo no haya ganado el concurso, aunque... Exactamente. O sea, tú ya lo estabas diciendo antes del concurso. De hecho, si no hubiese concurso, tú tendrías derecho a permanecer en ese puesto de trabajo. Si te han cesado y tú ya tienes tus acciones interpuestas, te tendrían que reincorporar. Que por eso, o sea, yo si fuera administración, pues me esperaría por el tema de los concursos a ver lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque lo que puedo tener en algunos casos es una duplicidad por la persona que ha estado ocupando esa plaza en situación de abuso y por la persona que ha aprobado el concurso de elección. Bueno, pero la administración en el concurso que ya está presentando en el concurso no puede... Sí, lo puede paralizar, por supuesto que puede, pero otra cosa es que quiera que no lo va a hacer, ya te lo digo. No suelen hacerlo. Poder, por supuesto que pueden, además, habiendo unas conclusiones como las del abogado general, vamos, mañana lo puede paralizar, por cuestión judicial, pero no lo harán. Y si no hay cese y se presentan los opositores, ¿tienes la obligación de presentarte? Perdona, si no hay cese, si no te cesan antes, y tienes que hacer las oposiciones. Tú no tienes la obligación de hacer las oposiciones, pero yo también te digo que no tiene mucho sentido decir que, o sea, que procede la fijeza como sanción y que, porque al final, si no te estás presentando, es casi como que no estás demostrando ese interés. Yo entiendo que si sale tu plaza o salen las plazas que tú tienes opción, yo considero que ahí te debes de presentar. Y además, que te digo más, te lo vuelvo a repetir, que estudiaría. Pero otra cosa es que no os presentáis, estudiáis muchísimo y al final no aprobáis. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo estudiar con 20 años que con 30, con 40 y con 50. No es lo mismo trabajar 8 horas al día que estar después de terminar la carrera encerrado estudiando. Es que no son lo mismo las posibilidades, hay que ser pues honesto, pero lo que tampoco me parece que se puede hacer, y seguramente si yo soy capaz de demostrar tu abuso y que has estado en un abuso durante mucho tiempo, pero es que mira lo que estábamos hablando antes, causa objetiva para mí también es que se te han dado, no se te han proporcionado tampoco las herramientas para esa consolidación. Yo claro, si tú ahora me dices, no, es que yo ni siquiera me presento, pues ya te digo que el abogado que tengo enfrente lo primero que me va a decir es que ni siquiera se presentó. Entonces, claro, la cosa es que tú tengas derecho a la sesión del abuso, que si lo demostramos, pues seguramente, ¿sabes? Se pueda conseguir esa sanción incluso aunque no te presentes, pero que yo no lo veo una buena táctica. Hay casos en los que no se te da la opción. En nuestro caso, por ejemplo, que salen plazas pero muy técnicas y salen muy poquitas, si se sube por formación interna, no nos da la opción a los interinos a presentarnos, no tenemos esa opción ya. Mira, ahora hay sentencias del Tribunal Supremo que además dicen que se cesa el personal temporal de larga duración por un concurso, por un concurso de traslados o por una promoción interna, que en ese caso la indemnización tiene que ser mayor, porque el perjuicio que se te produce también es mayor.
Eso se está reconociendo allá incluso por los tribunales nacionales. La sentencia sea una indemnización a la fianza, sí, que te da de cada caso particular. Bueno, depende cómo sea la sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si, por ejemplo, dice que la fijeza se procederá solo en los casos más flagrantes de abuso, y la indemnización, pues en el resto de casos de abuso, podría ser que pudiese proceder en unos casos una cosa y en otros casos la otra cosa. O sea, de hecho, las cuestiones prejudiciales que están planteadas por la Juez Nacional obedecen un poco a eso. En el primer caso, era un trabajador estatutario que llevaba 17 años trabajando, ella pregunta, en este caso, que si la sanción adecuada sería la conversión de ese contrato de trabajador temporal en contrato fijo, y no habla de indemnización en este caso. Sin embargo, en la segunda cuestión prejudicial que plantea la misma juez, ahí sí plantea la indemnización. ¿Y por qué? Porque ella ha considerado diferente el abuso de un trabajador que llevaba 17 años con un solo contrato, que pues a lo mejor trabajadoras que llevaban muchos menos años, pero que consideraba que también había abuso y que también había que sancionar ese abuso. Pero a lo mejor, evidentemente, como son abusos diferentes, también la sanción puede obedecer a sanción diferente. Creo que he entendido esto, que has concentrado que cuando salga la sentencia y posteriormente se legisle, esta legislación será menos beneficiosa para una persona que digamos ha reclamado o ha demandado posteriormente. Sí. Ya has comentado que será así, ¿no? Que la legislación que se cree será... Hombre, porque si yo pues he estado abogado del Estado, o sea, es que viendo poner yo la sanción que quiera conforme a la directiva comunitaria, no te voy a dar 45 días si me puede colar 20, eso es obvio. Pero esto se habla siempre después de haber legislado. O sea, cuando sale la sentencia, por eso haberse lo entendido bien, cuando sale la sentencia, sí, al cabo de un tiempo se legisla, ¿no? Sí, todo el día. vale. Hay una sentencia sobre la que basarse, Sí, y entonces se legisla. Yo he entendido que si tú lo haces a posteriori de esa sentencia, sí, siempre será peor de cara a ti. Claro. Pues vamos a ver, porque si yo interpongo ahora mis acciones legales y demuestro que estoy en abuso, la sanción del abuso va a ser la que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia solo baraja dos, que es la fijeza y la indemnización por 45 días. Si yo espero, digo, el legislador legisla y legisla la sanción, Italia, para que te hagas una idea, ha legislado 20 días. La sentencia es del tribunal, claro. Vale. Y no del de... Claro. Yo te quiero hacer una pregunta sobre el tipo de la fijación esta que decías de los puestos, ¿no? A ver, yo creo que no, que mi pregunta era en relación al tema de la fijeza que decías. A ver, la fijeza para los laborales está estipulada de una forma que se hace de concurso, ¿vale? Concurso de méritos, concurso de... Pero para los funcionarios la fijeza es la oferta pública, pura y dura. Entonces no sé si en esta sentencia contemplan algún tipo de... Porque además uno va con el Estatuto de los Trabajadores y el otro va con el ERE. Sí, en el caso de los trabajadores que había son estatutarios, que en este caso irían con el ERE. Pero yo también te digo que yo no contemplo para el funcionario interino o para el estatutario funcionario de carrera, porque yo creo que, primero es que eso no está ni cuestionado en Europa, es que no está ni cuestionado por la Juez Nacional, porque yo creo que para ser funcionario de carrera tienes que pasar los procesos de selección que marca el Estatuto Básico de Empleados Públicos. Si no pasas esos procesos de selección, yo no veo que te puedan nombrar funcionario de carrera. Pero lo que sí veo es que, conforme ha dicho el Tribunal de Justicia en otras ocasiones, incluso recoge la abogada general, la sanción al abuso puede ser la fijeza. La fijeza para mí es que te declara el empleado público fijo.
Pero empleado público fijo no tiene por qué ser funcionario de carrera, es que no va a ser funcionario de carrera. ¿Y qué diferencia hay? Pues, ¿qué matices claro, diferentes hay? pues sobre todo laboral fijo. Claro, en este caso es la forma de acceso la principal, porque luego si te das cuenta ya las diferencias básicas que hay entre un funcionario de carrera y un funcionario interino están siendo matizadas cada vez más por la jurisprudencia. Antes no existían los trienios, ahora ya existen los trienios. Antes no existía la carrera profesional, ahora ya los juzgados, hasta los tribunales ya dan también la carrera profesional. Cada vez son menos las diferencias que existen entre uno de carrera y uno temporal, porque las diferencias que existían históricamente van siendo matizadas cada vez más por los tribunales, porque ahí sí que es verdad que cada vez lo conceden más. Hace poco la carrera profesional. Entonces, la diferencia, pues es eso, la forma de acceder. Imagino que sí que te has visto perjudicado porque tú no has tenido una carrera profesional como funcionario de carrera hasta ahora. No, pero me refiero a que si la sanción fuera la FIJEFA y un funcionario interino no le hará un funcionario de carrera, pero sí le hará un funcionario fijo, ¿no? Claro. Al trabajador, ¿qué más le da al final que sea funcionario fijo y que sea funcionario de carrera? ¿Hay alguna diferencia? No. ¿Será fijo hasta que se jubile? Pues al final da igual, no la denominación. Es que para mí, yo estaría satisfecha. Hasta que me jubile, exacto. Pero claro, nosotros estamos pidiendo la fijeza como sanción. Entonces, como ha habido un abuso, tiene que haber una sanción, la sanción es la fijeza. Y la fijeza es la fijeza, que tienes derecho a mantenerte en tu puesto de trabajo hasta que te jubiles. Eso es la fijeza para nosotros. En las mismas circunstancias, un funcionario de carrera. O sea, quiero decir que solo te pueda testar por las mismas circunstancias que el funcionario. Pero eso, pero no te digo que vayas a ser funcionario de carrera, porque yo estimo, o sea, es algo personal, que es que es otra figura, pero en definitiva, y te lo digo, cada vez menos diferencias hay, porque cada vez se matiza más por los tribunales ya nacionales. O sea, ya nadie se cuestiona que un temporal tiene derecho a trienios, que un temporal tiene derecho a carrera profesional, etcétera. O sea, eso es así. ¿Qué ocurre o qué pasa con el personal laboral sujeto a subvenciones de programas de orientación? Sí, pero somos estructuras, bien, no sé. Nosotros tenemos varios clientes ya en esa situación y para mí es igual. Yo tengo clientes que llevan trabajando con programas 15 años, 20 años. O sea, porque tú no ocupes una plaza de estructura o estructural no significa que no estén abusando de ti y que tú no estés en una situación de abuso. Porque evidentemente, o sea, tú llevas haciendo el mismo puesto de trabajo, seguro, aunque estás en programas. Cambio de programa. O sea, hay cambio. Puedo cambiar cada 4 años. Cambias de programa. O cada uno. Sí. Pero tu puesto es el mismo, más o menos, tus funciones son más o menos las mismas, o cambias radicalmente. No, más o menos. Pues está, tú desarrollas esas funciones y aunque no tengas un puesto de estructura, el abuso es el mismo, porque tú no puedes estar haciendo necesidades estructurales, aunque no tengas estructura, pero necesidades permanentes de la administración que estás haciendo tú, con programas que duran 2 años, 3 años, concatenándote el programa de forma continuada. Eso es abusivo. Sí. Totalmente. Vale, siguiendo con este tema también, un número de personas que estamos bajo esta situación se nos acaba el 31 de diciembre y de momento nos han dicho que no hay posibilidades de continuar en enero. Entonces, pregunto si la demanda se tendría que presentar mientras aún estamos trabajando. Yo creo que sí, porque eso te da la legitimación activa. En el momento que te cesen, tú puedes impugnar el cese, pero ya no tienes una legitimación activa para el abuso. Entonces, yo las iniciaría antes de que te cesasen. ¿Y la denuncia posterior también? Sí, claro. Es un organismo autónomo que es el mismo caso. Sí, bueno, de hecho, o sea, me imagino que además en estos casos pues se interpone la reclamación contra el organismo autónomo y contra el organismo, o sea, el empleador que está vinculado al autónomo. No sé si en este caso es el ayuntamiento, la comunidad, el ayuntamiento. Estamos hablando del dato de que la sentencia establecerá cómo sancionar, pues está.
pero si no la previera, en caso de que fuera la sanción, la indemnización, ¿qué supondría de cara al funcionario? ¿Supondría el cese automático? No, o sea, tú tienes un abuso y ese abuso, tú dices, oiga, es que estoy en situación de abuso y hay que sancionar ese abuso. Entonces, lo que pides es que se sancione el abuso que has cometido y luego al final, si sale un proceso de selección, tu plaza va en ese proceso de selección y te cesan, te cesarán, pero no significa que tengas que esperar. No es necesariamente implicarse. No. Además es que, bueno, yo creo que esto está claro, sí, pero lo aclaro por si acaso. Una cosa es la indemnización como sanción, y otra cosa es la indemnización al cese. No tiene nada que ver. En el caso de tener una plaza en propiedad y estar durante mucho tiempo ejerciendo funciones en una plaza de cargo de nivel superior, o un encargo de funciones o una cosa similar, ¿se renueva igualmente o no? Claro, depende del tiempo que hayas estado. Pues más de 15 años. Totalmente. Vale, no, es que igual al hacerse un encargo de funciones, un contrato aparte. Pero no puedes estar 15 años cubriendo esta plaza. Por ejemplo, como el que está de comisión de servicios o algo así, dices, vale, pues sí, puedes estar 2 años de comisión de servicios. No, es una cadena de contratos de comisiones de servicio que no la tengo. O sea, eso es una situación abusiva, absolutamente. ¿Cómo quedaría la promoción si se consigue la fijeza? ¿Cómo quedaría? La promoción interna o la carrera profesional, esto no lo he entendido muy bien. Consigues la posibilidad en este trabajo, pero promocionar como con... Pues si tú eres fijo y la carrera profesional, por ejemplo, ya está concedida el personal temporal, entiendo que esa promoción es inherente también a esa fijeza. No te van a decir, no eres fijo, pero como no eres funcionario de carrera, no vas a poder, pues te están quitando Es la que carrera yo sé que profesional. actualmente se han reconocido fijos definidos no fijos y no se les permite promocionar, porque se quedan en lugares base. Con responsabilidad de lo que comentaba. Eso es un procedimiento que no tendría nada que ver con el procedimiento de la fijeza, pero una vez que lo has conseguido, tendría que intentar conseguir eso. Pero eso es como un derecho que va inherente No, quería destacar lo que acaba de decir la compañera, o sea, realmente los temporales tienen derecho también a la carrera profesional, no es el caso ahora, no es el caso. O sea, pero hay que demandarla, claro, es que no es de forma automática. Vale, claro. Entonces yo pregunto, en una fijeza existiría el derecho a la promoción profesional dentro del puesto de trabajo, y no solo a eso, sino a los horizontales, es decir, el cambio de un sitio a otro, porque claro, el concurso de traslado. Exactamente, hay derecho a eso, hay derecho igual que un profesional, hay un funcionario de carrera a la excedencia en el trabajo. Es que hay una serie de derechos que sigue. Claro, eso es lo que estábamos diciendo antes, que los derechos, eso es lo que estábamos diciendo antes, que cada vez más los tribunales nacionales están matizando esta diferenciación. La carrera profesional ya se otorga desde hace unos meses y vamos, están ganando prácticamente todas las demandas de carrera profesional. Lo que sí que es cierto es que con esa fijeza yo no te puedo garantizar que de forma automaticísima ya, o sea, tengas todo ese abanico, pero yo creo que ya lo mismo que te digo de la carrera profesional está siendo conseguida más con muchísima más razón si ya eres personal fijo, ¿sabes? Pero que no es automaticísimo, o sea, que es que no puede ser así. Yo veo que eso es ganable y peleable y seguramente si llega a ese extremo lo pides, te lo tendrían que dar, pero que no de forma automática como lo es ahora la carrera profesional. La gente está demandando la carrera profesional y se lo están dando, pero no han empleado de forma automática la carrera profesional. Pero entonces quedará a la larga como una vía doble un poco extraña, ¿no? Porque quedarán los fijos, la fijeza, ¿vale? El que esté funcionario fijo en ese caso, quedará completamente equiparado al funcionario de carrera, con lo cual eso también va a quedar ahí extraño.
Bueno, pero al final también ha habido otros cuerpos que es, por ejemplo, yo que soy, hablo en sanidad, que es cuerpo a extinguir. Quedará extraño, pero durante unos años, porque luego posteriormente eso se va regularizando cada vez más. O sea, tampoco yo estoy entiendo porque eso para nosotros es muy importante y además sobre todo porque el personal temporal durante mucho tiempo se ha visto cortada su carrera profesional de forma absoluta. Es que es como tener ahí unas cadenas que es que no te dejan mover. Es que a mí me parece, por supuesto, que es muy relevante porque además como profesional a todo el mundo nos gusta promocionar y que es una forma ya no solo de promocionar profesionalmente, sino también de forma personal. Pero yo te digo que el primer paso es la fijeza y posteriormente, bueno, pues todo lo que viene un poco apegado a esa fijeza. Pero que sí que es cierto que si los tribunales ya están dando carreras profesionales a personal temporal sin fijeza, mucho más cuando ya tengas una fijeza. Una cosa, al personal laboral, lo fijo, ¿se lo puede estabilizar haciendo solo concurso? Sería estupendo, o sea, es que es una de las... Y al personal interino también, o sea, es que es una de las herramientas que existen en nuestros derechos, pero es que eso justamente es de forma excepcional, se podrá, es justamente como se establece, entonces no se puede obligar al legislador a hacerlo. Es que de forma excepcional se podrá hacer por el legislador y ojalá lo haga. Ojalá al final, después de tener unas sanciones tan importantes de tipo indemnizatorio, diga, mira, es que yo no quiero indemnizar a nadie porque tengo que indemnizar a muchísima gente y voy a hacer unos procesos que les facilite la fijeza. Pero para el personal laboral, prevé concurso. Sí, totalmente, que sí. Pero que ¿Para qué hay que esperar a tener una sentencia para poder dormir? Porque sí que se lo puede... que podrá, ¿sabes? No hay un juez que le pueda obligar a hacerlo, porque es una voluntad. No, pero si lo hace, no se puede impugnar. No, si lo hacen bien hecho, se puede hacer concurso, claro que se podrá. Claro. No es impugnable. No, es que siempre que esto se puede impugnar, no lo entiendo. Vale, otra cosa, si se ha publicado la oferta, o sea, la oferta pero sin las bases del concurso o la oposición, lo que sea, igualmente es bueno hacer la demanda, la denuncia que comentabas antes. Yo es que aquí, y os lo digo ya, porque y te entiendo perfectamente porque es la duda que me preguntan continuamente todos los días, yo denunciaría cuanto antes. O sea, porque sé que luego va a haber otro compi que va a preguntar algo parecido con la última coletilla. Yo lo haría cuanto antes, pero por lo que os digo, porque al final lo vais a tener que hacer y cuanto antes lo hagas, antes te lo garantizas. Y sobre todo ahora que no vas a tener una sentencia antes, o sea, un juicio antes de una sentencia. Entonces, por eso te lo digo. ¿Es mejor hacer la denuncia individual o colectivamente? ¿O de las dos maneras? Yo la verdad es que aquí depende mucho de las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, tengo grupos estupendos que creo que tienen muchísimo más fuerza y muchísimo más sentido pues que vaya gente de 3 en 3, de 4 en 4, pues porque son un departamento conjunto y tiene mucha más fuerza porque es como que se denota o se demuestra ya el nivel de temporalidad de la que estamos hablando y del abuso. Entonces es mucho mejor que se vea que de un departamento de 10, 6 o 8 o 9 o 4 son temporales que todos están reclamando la sanción porque es como que están todos en abuso y todos solicitan la sanción al abuso. Entonces ahí yo lo veo con más fuerza. También es verdad que eso es lo deseable. Hay otras circunstancias, pues por lo que sea, porque algunos estáis solos, que no tenéis ningún compañero a lo mejor en esa circunstancia, o hay compañeros que no quieren denunciar, entonces pues depende un poco lo que te digo. Nosotros al final, pues como lo hacemos bastante por territorios, pues vamos recibiendo la documentación de cada uno de vosotros y tenemos ahí pues, un Excel maravilloso y vemos qué empleados tenéis. Pues imagínate, tú a lo mejor no lo sabes, o sea, hay una chica que es de servicios sociales, hay una chica de servicios sociales, que a lo mejor ni os conocéis, pero tenéis el mismo empleador.
pues cosas estas al final pues se van haciendo grupos muy homogéneos y que tienen muchísima fuerza la demanda, porque ya la propia demanda con los propios interesados se ve la temporalidad del cuerpo, sin necesidades de llevar informes o lo que sea, porque se está viendo. Y luego hay casos tan distintos, pues hay una persona que a lo mejor ha superado, que tenemos un cliente que ha superado 3 procesos de selección con sobresalientes. Pues es que ese señor tiene que ir solo, porque es que... Perdona, relacionado con lo que me comentaba ahora la compañera. Siendo optimistas, ¿vale? Viendo las conclusiones de la abogada y suponiendo que pudiesen optar el Tribunal Superior de Justicia por la fijeza, ¿cómo se podría plantear en el momento que ahora admiten que no puede ser automática? ¿Cómo, bueno, o que propone la abogada que no sería automática? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué fijeza esperáis, digamos? Claro, es que ahí eso es una ejecución de sentencia, porque el juez nacional no tiene la potestad, pero cuando se dice la sentencia de este juez le va a caer a la jueza que ha planteado las cuestiones prejudiciales encima de la mesa. La jueza va a tener que resolver con la sentencia en la mano cuál es la sanción adecuada conforme los parámetros que ha dado el Tribunal de Justicia. Si le da la fijeza, pero le dice que es la fijeza no de forma automática, que es lo que tú me estás diciendo, la juez no puede legislar, porque el juez nacional no puede legislar, entonces eso sería para ejecución de sentencia. Tendría que ser la propia administración la que incoase los procedimientos adecuados para dar esa fijeza, que bien podría ser lo que ha dicho la compañera de concurso de méritos, etc. Vale. Y en todo caso, estas... es necesario siempre, o sea, la solución que se adopte, que proponga Europa y que después transponga, tanto si se transpone la directiva como en este caso, por ejemplo, que la administración decida, pues en este caso hacemos un concurso de méritos o lo que sea, ¿esa solución sería extrapolable a otros casos o realmente cada caso tendrá que denunciar y habrá que ver la sentencia de cada...? No, cada caso es personal, pero al final todo tiene que terminar en un todo. Si hay que llegar al Supremo para que termine en un todo, pues llegará, pero es que lo que no puede ser tampoco es que tú te haya tocado el juez malo, por decirlo así, y te dejes sin nada. A tu compañera que está al lado le ha tocado pues el juez pues que considera que el abuso, que la sanción al abuso es pues la fijeza o la indemnización y que pues se quede con ello. Entonces al final todo eso se irá recurriendo y habrá algo más homogéneo, que al final todos terminaréis con la misma sanción si estáis en situación de abuso. Aunque como decíamos antes, un abuso muy perpetuado en el tiempo puede dar lugar a una sanción y otro a otra, pero que al final, o sea todo bastante homogéneo. Porque si no, o sea, para eso están al final las segundas instancias y el Supremo para homogeneizar todo. Lo que no puede ser es que al que le toque el juez simpático tenga una sanción y al que le toque alguien que solo quiere oír hablar de funcionario de carrera, mérito, capacidad y el 103, pues que te deje sin nada. Entonces eso no puede ser. Puede darse al principio en algunas circunstancias, pero que luego eso se exige. ¿Estáis representando casos aquí en Lleida ya? ¿Podemos contactar con vosotros? También. Perdón. No, una cuestión, es que me ha habido un momento que me he perdido un poco. Lo que son las cuestiones prejudiciales del abogado general del Estado, entiendo. Del Estado, ¿no? Europa. No, de las cuestiones prejudiciales que les ha hecho el Estado y juez nacional, vale, ya voy bien. Un juez nacional. Estas cuestiones están en la misma línea que la directiva europea. Absolutamente. Sí, he entendido esto. Entonces la legislación que ahora hay y que nos acogeríamos si ponemos la reclamación previa sería la directiva y estas cuestiones. La directiva, las cuestiones prejudiciales, el informe de la Comisión, vale. La cuestión del Parlamento Europeo, la jurisprudencia comunitaria, todo lo que decíamos al principio de que nosotros sois un poco de la segunda jornada que nos paramos menos en lo de que nosotros hablamos de derecho comunitario y queremos decir que todos los argumentos que hay de derecho comunitario nos se meten. Entonces, ¿qué sería? Los casos serían reclamación previa antes de la sentencia, recurso después de la sentencia y demanda después de la sentencia. Claro, depende un poco de los tiempos, a lo mejor solo... Sí, yo preguntaba si ya estáis representando a personal aquí en Lleida y cómo contactar con vosotros si nos interesa. Sí, nosotros estamos en toda España, implantados, tenemos la sede física en
somos un despacho dedicado solo y exclusivamente al personal del servicio de administración pública temporal. También llevamos cosas de personal no temporal, o sea, de funcionarios de carrera o de personal laboral fijo. Evidentemente tienen otros problemas que no son la CGECA, pero estamos especializados solo en personal del servicio de la administración pública. Y la verdad es que tenemos clientes, como te digo, en toda España. ¿Cómo funcionamos? Pues bueno, yo tengo aquí ahora tarjetas, pues las puedo dejar, también a través de Tadeo os podéis poner en contacto, porque él pues tiene un contacto directo conmigo, y funcionamos, pues nos mandáis primero una hoja de protocolización de datos, que para nosotros es importante empezar a trabajar, primero ver si estáis en situación de abuso o no, porque si no estáis en situación de abuso, o sea, es que no hay nada que hacer. Entonces, al final, bueno, pues hay situaciones que es muy claro que están en situación de abuso, hay otras que no están tan claras. Entonces, antes de empezar a redactar reclamaciones, demandas o cualquier otra cosa, pues estudiamos vuestro caso. Después de eso se envía la hoja de encargo, la hoja de protocolización de datos, que os preguntamos varias cosas muy importantes para nosotros, y se os solicita una documentación muy básica para la reclamación previa. Después de eso, pues la demanda, que se solicita más documentación, y el trato pues es lo más personal posible que podamos. O sea, al principio, pues a lo mejor para cuestiones generales, si hablas solo con un representante, pues a lo mejor en este caso con Tadeo, que es la persona que nos ha contactado, y estamos más en contacto con él, pero luego el trato es de individual. O sea, si tú tienes una duda, pues escribes un email y te contestamos. Si nosotros tenemos una duda, directamente vamos a hablar contigo. O sea, no hay intermediarios de por medio, o sea, es así. O sea, al final hay emails grupales, pues como a lo mejor son las conclusiones del abogado general. Nuestras conclusiones, pues las enviamos a todos las mismas, porque son las mismas conclusiones, pero a cada uno le enviamos las conclusiones. Intentamos ser lo más personales posibles, pero porque además creemos que esto es el caso a caso, entonces no puede ser de otra manera. Para saber los horarios y todo, os escribís. Sí, eso os pasamos una hoja de encargo y ahí está. El tema es que nosotros tenemos honorarios conforme también el número de personas. Entonces es un escalado que cuantas más personas seáis, más económico es. Entonces lo que sí que hacemos en ese sentido, no somos nada mercantilistas, y respetamos el grupo. Imagínate, nosotros a lo mejor abrimos un grupo en Asturias, o en Andalucía, Sevilla, lo que sea, y todas las personas que estén en ese grupo contabilizan para tener pues unos honorarios lo más asequible posible para todos. Aunque tú no tengas nada que ver con la detrás, nunca vayas a tener la demanda de ella ni vayas a quedar con ella, porque además nuestras demandas son grupo por grupo, y eso lo podéis ver y comprobar. O sea, lo que se te pone a ti no se te pone a ti, porque no es lo mismo. O sea, no es nada. Entonces se trata de forma muy individualizada y personalizada a cada grupo y a cada persona. Si os parece bien, y si te parece bien, Beatriz, vamos a parar aquí. Todas las personas que a partir de este momento estéis interesadas en poder llevar la demanda a través de la Beatriz, contactar conmigo. Creo que la mayoría de vosotros tenéis el teléfono, y el que no lo tenga, por favor, que me lo coja ahora. Así ya estaremos en contacto, abriremos un grupo de WhatsApp, de tal manera que todas las personas que tengáis esta motivación la podáis satisfacer. Para finalizar el acto, creo que el objetivo era ampliar el nivel de información. Está conseguido. 2. La persona que hemos traído hasta aquí, ya os lo dijimos en su momento, debía ser una persona experta en el tema. Creo que lo ha demostrado suficientemente. Y 3, agradecer profundamente vuestra presencia y sobre todo el desplazamiento que ha tenido que hacer Beatriz para poder estar aquí con todos nosotros y contestar a todas nuestras dudas. De verdad, Beatriz, que te lo agradecemos en profundidad. Gracias a vosotros, de verdad. Si es que para mí, a mí me encanta. De verdad, porque luego al final... Espacio. No, me gusta mucho el tema, como solo puedo hablar con vosotros de él. Bueno, la verdad que desde que ha bajado del tren el tema ha sido el mismo. No sé qué decirlo, pero bueno, claro. No siempre tienes que ser la experta de esta categoría, entonces hemos decidido aprovechar todo lo que hemos podido.